Perfecto. Entonces, en una secuencia temática vamos a entender qué es la iglesia de Cristo. ¿Ok? Si me vas regalando los versículos en Mateo 16, capítulo 13, esto lo habíamos hablado la vez pasada, pero vamos a hacer rápido una contextualización. El Señor está con sus discípulos y los invita nada más ni nada menos que a la región de Cesarea de Filipo. Cada palabra en lo que hemos visto de exégesis y hermenéutica, cada palabra de la Biblia tiene un mensaje muy específico que nos permite profundizar en un contexto de lo que Dios nos está hablando. Yo quiero que piense cuál sería el lugar más peligroso para usted de acuerdo a lo que usted profesa o de acuerdo a lo que usted hace. ¿Cuál sería el lugar donde usted dice yo no me asomo por allá porque me matan, porque no es mi territorio? Cuando la Biblia dice que el Señor llevó a sus discípulos a la región de Cesarea de Filipo, era el lugar más pagano, más perverso, más idólatra, más putrefacto, más inmoral, más oscuro de todo el territorio donde en la época del Señor se estaba moviendo. Entonces aquí hay un desafío que el Señor hace. Él no va y se mete por allá en una pieza y les dice, venga, que tengo que decirles un secreto. Va y los lleva, primero, a mostrarles quién es Él y segundo, a decirle a una entidad quién es Él. Entonces, este es el lindo contexto que tenemos. Al Señor no le tembló confrontar los poderes de las tinieblas. Y se dice que ahí había una roca gigantísima, una edificación de piedra gigante. Escuchen muy bien, piedra, graves en esa palabra, gigante. Y que tenía un pozo y que era tan oscuro el ambiente del lugar que la gente creía que allá había conexión con el inframundo y que allá entraban y salían los demonios. O sea, que el Señor no los llevó a Cine Colombia, no los llevó a Crepes and Waffles a decirles una verdad, los llevó a un lugar de confrontación, Cesarea de Filipo. Y les hace una pregunta y les dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Tremenda pregunta. Ya han caminado con el Señor, los lleva a un lugar de paganismo, o sea, de cultura tergiversada, de estar separados de Dios. Los discípulos sabían que ese no era el contexto porque un judío entendía que ese no era el contexto. Ya han visto milagros, ya han visto cosas grandes de Dios, pero les hace esta pequeña pregunta. ¿Qué creen que los hombres dicen que soy yo? Esta pregunta no es para usted, es para un tercero. ¿Ustedes qué creen que la gente hoy piensa que es Cristo? Todo va en línea. ¿Y qué creen que es la iglesia? ¿Qué creen? Y si escuchamos respuestas, muchos van a decir una religión, un hombre muy famoso, un fundador de una iglesia. Bueno, no sé, dependiendo el bagaje, el contexto, las experiencias, van a haber diferentes respuestas. Y si vemos en el siguiente versículo, en el 14, pues vemos que sí hubo una divagación. La gente que no andaba cerca tenían un concepto bueno de Cristo, pero no reconocían la deidad de Cristo. Por eso las respuestas son diferentes. Unos decían Juan el Bautista. O sea, Juan había resucitado porque si ya lo habían decapitado, entonces era una personificación de Juan el Bautista. Otros decían Elías. Y ya ahí se acercan un poquito más. Ya era un contexto judío y decían, bueno, este es un profeta, o es que Elías volvió, o también se basaban en una profecía que decía que antes de la venida del Señor vendría Elías. Y otros decían Jeremías, y otros decían quizás otro profeta. Ideas vagas de quién es Cristo. Esta pregunta y esta respuesta es para el que no camina con Cristo, el que no tiene una relación profunda con Él, el que no ha aprendido a escucharlo, el que no está dispuesto a obedecerlo,
El que no le ha podido rendir su vida. Es algo de admirar, es alguien importante, es alguien que merece respeto, pero no llegamos a la esencia. ¿Quién es Él? ¿Cuál es su esencia? Entonces, en el versículo 15, encontramos ahora la pregunta para ellos. El Señor no les dijo nada si estaba bien o no estaba bien lo que la gente pensaba. Y Él les dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Quién es Dios para ti? Yo te hago hoy la pregunta, o sea, yo transfiero esta pregunta y le digo, te pregunto a tu corazón, ¿quién es Cristo para ti? ¿Quién es Cristo para ti? Y esto tiene que llegar a una respuesta más que teológica, una experiencia vivencial. Y cuando el Señor les hace la pregunta a ellos, es porque tuvieron una experiencia vivencial. No se lo contaron, no por ir a la sinagoga, no porque escucharon una referencia, leyeron un libro, no porque llegaron a un lugar, hablan de esa persona, de ese nombre, les dicen levante la mano, la levanta, le dicen pida un sobre, usted pide un sobre, le dicen cante, usted canta, pero usted no tiene ni idea de quién están hablando y quién es el que está ahí. Entonces, si vamos a la diapositiva, tenemos dos ángulos diferentes. En la siguiente podemos ver qué es lo que la gente piensa y quién digo yo que es Él. ¿Quién digo yo? Escuche muy bien. En la época antigua, confesar un nombre, hablar de un nombre, hacer una confesión, estaba mostrando no un chisme. ¿Usted qué dice? ¿Usted qué opina del partido? ¿Usted qué opina de esta situación? Es algo muy superficial. En la época bíblica, una declaración, algo que alguien decía, estaba expresando una convicción, algo que atrapa su vida. Por eso había la polémica de quién es César. Y todo el mundo, el imperio romano hacía declarar a sus súbditos y donde extendían su reino, hacían declarar que César era el Señor. Y el que no decía que César era el Señor podía quedar gravemente decapitado, perseguido, encerrado. Entonces no es solo hablar. Culturalmente le hemos cambiado el sentido a las palabras y decir quién es Cristo no es lo mismo que vivenciar quién es Cristo. Entonces, como yo veo a Dios, escuche muy bien, como yo me relaciono con Dios, así voy a ver a la iglesia. Así voy a interactuar con su iglesia. Así voy a tratar a su iglesia. Entonces, conclusión, si yo no tengo una experiencia vivencial de Cristo, mi experiencia de iglesia va a ser lo más incipiente, religioso, superficial e intrascendental de mi vida. Para mí Cristo se convierte en mi domingo, mi tiempo de que si no voy y hablo con ese Cristo, no me va bien en la semana. Falso, no es así. Entonces, mi vida está saturada de prioridades, de gustos, de inclinaciones, de gobierno propio y gobierno externo, pero no de gobierno de Dios en mi vida. Y si esa es mi relación con Dios, pues la iglesia, si Dios es un apéndice, la iglesia no alcanza a ser ni un apéndice. Por eso hoy vemos que la iglesia vista por la comunidad cristiana, lamentablemente, no los que están a este lado, sino los de la pregunta personal, para ellos la iglesia es menos que un apéndice. Voy cuando puedo, voy cuando quiero, voy a donde me place, voy donde me gusta, voy con la actitud que a mí me
se me da la voluntad de hacer, voy como una liebre salvaje sin entender qué es la iglesia. Por eso no somos un cuerpo gobernante en Colombia. Por eso la iglesia no es respetada en Colombia, somos un chiste. Somos los aleluya, los fanáticos, los que predicamos una cosa y vivimos otra. Y esa es la realidad. No nos lo ganamos gratis, lo cultivamos. Y no se trata de una religión o una ideología, no tiene nada que ver con eso. Vamos a la siguiente y vamos profundizando. Entonces, vamos a responder yendo al versículo 16 y 17 de Mateo 16. ¿Listo? Cuando el Señor le hace la pregunta, pasa algo sobrenatural que empieza a marcar un propósito de Dios planeado desde antes de la fundación del universo. La declaración, la revelación más grande que determinó que Dios cumpla un propósito eterno, independientemente si los seres humanos queremos colaborar o no colaborar. Lo que Él dice lo cumple y lo que habló va a suceder. Nosotros somos los que nos perdemos la bendición de participar en los propósitos de Dios. Y si nuestras vidas no se alinean a Dios, nosotros vamos a pagar las consecuencias. No es que estemos completando a Dios para que Él pueda ser Dios, es que Él nos llena a nosotros para que podamos ser plenos en Él. No le estamos haciendo un favor a Él. Nos hacemos un favor cuando nos alineamos. Entonces en la pregunta, ¿y ustedes, para ustedes, quién soy yo? Les dice el Señor. Y empieza a ver una conexión del cielo con la tierra. Escuche muy bien. Empieza algo que estuvo aislado a reconectarse, se empieza a unir una ficha clave que se había roto en algún momento de la historia. Se perdió la esencia de quién es Dios. Se perdió la comunión con Dios. Se perdió el temor de Dios. Se perdió el amor de Dios. La humanidad andaba desparramada. Y en la época del Señor se predicaba en las sinagogas de lo que Dios habló, pero la gente no conocía al Dios que predicaban en las sinagogas. Y pasa algo sobrenatural. Y frente a esta pregunta, seguramente llega un soplo sobrenatural de revelación sobre Pedro y él dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una revelación de Dios. No fue un análisis intelectual. No fue que Pedro fue y cogió la Torá, cogió los libros y dijo sumo, resto, multiplico. No, claro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es revelación de Dios. Revelación de Dios. ¿Dónde llega esa revelación de Dios? Hablando con Él. ¿Qué estaban haciendo los discípulos? Estaban con Él y estaban enfocados en algo que Dios les estaba, que Él les estaba hablando, en un sitio específico donde tenía que haber esa revelación. Es decir, el Señor se los llevó a gente humana. Sigue tranquilo, sigue, no te preocupes. A gente humana para que pudiera revelarse algo eterno. ¿Qué se iba a revelar eternamente? El gobierno supremo de Cristo sobre el reino de las tinieblas. Entonces podemos decir que llegó el verdadero rey a Cesarea de Filipo, llegó el rey legítimo a la embajada ilegítima a dar una declaración que cambia la historia de nuestras vidas y que sigue en línea con el propósito de Dios. Entonces, ¿qué le contesta Pedro en el versículo 17? 16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en el 17, el Señor le aclara el contexto para que no se sintiera sobrado. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne
ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Vamos a la diapositiva, por favor. ¿Qué estoy haciendo con semejante regalo que es don de Dios? Dice la palabra que la fe es don de Dios. Dice el Señor en todos los evangelios, a los que Él me dio yo les doy vida. Dice la palabra que Él es que abre las puertas que nadie puede cerrar y cierra las que nadie puede abrir. Él tiene la llave de David. ¿Qué quiere decir? Que Dios determina en su gracia a qué corazones se va a revelar. Y yo no sé en este momento qué nivel de claridad usted tiene quién es Dios. De pronto usted lo ve vagamente. De pronto usted está aquí porque dijo, oiga, hace rato no voy a la iglesia. No, toca ir, toca. De pronto usted dice, uy, no, qué semana tan pesada, toca ir a la iglesia porque eso es de buen agüero. Porque cuando no voy a la iglesia me va pero mal. ¿Qué concepción tenemos de Dios en nuestra relación? Entonces, si la tenemos clara, más o menos clara, difusa, oscura, distorsionada, el hecho que usted esté aquí, creo yo que es don de Dios, porque Dios lo está atrayendo a usted a una relación con Dios para darle un sentido a su vida. ¿Qué estamos haciendo con ese regalo de que yo piense en Dios? Yo les conté a ustedes mi experiencia y mi empezar a hablar con Dios, a pesar que estudié en un colegio seminario, que estuve 6 años metido, estudiando la Biblia, yendo a la misa, estando en el contexto religioso. Llega un momento en mi vida cuando salgo del colegio y me doy cuenta que no pienso en Dios y Dios me empieza a traer esa inquietud. Oiga, tú no piensas en Dios. Y yo digo, oiga, de verdad, la última vez que fui a misa fue hace como 6 meses. Y no pienso en Dios. En mi cotidianidad no pienso en Dios. Ahí comenzó Dios a ablandarme y a inquietarme. Entonces, usted tiene un regalo incalculable. Tiene un llamado de Dios. Escucha que hay alguien que lo ama y usted siente que como que todavía falta algo más. ¿Qué estamos haciendo con ese regalo y si somos correspondientes al costo que se pagó? Todo el que es salvo tiene el precio de la vida de Cristo sobre su vida. Es como un papel en blanco al cual le ponen un sello. Bueno, es una figura demasiado chiquita, pero un simple papel le ponen un sello que dice $100. O sea, valía nada, pero es sellado con un valor impresionante y es sellado con un precio indeleble. Sigue valiendo $100, así esté archivado, así esté arrugado, así hayan pasado los años, tiene un valor en sí mismo. Eso es lo que Dios nos ha dado. Si vamos a la siguiente diapositiva, entonces vamos a empezar a entender que el propósito de la iglesia lo podemos entender entendiendo o respondiendo qué es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Y tenemos que salir de lo más básico, que sea el sitio donde me reúno para cantar. Esa no es la iglesia. No es el templo, no es el edificio, no es el atrio, no es la construcción, no tiene que ver nada con eso. La iglesia es el cuerpo gobernante puesto por Dios para cumplir su propósito. Qué tremendo. De ahí hemos hablado del tema eclesía. Un cuerpo que tiene vida, gobernante porque tiene autoridad. ¿Para qué? No para congraciarnos, sino para cumplir un propósito en la tierra con la humanidad. Entonces, ¿qué significa? Que Dios tiene un propósito con planes. Los planes pueden fallar no por parte de Dios, por parte del hombre. Dios puede cambiar los planes, pero Él en últimas cumple el propósito. Como iglesia, estamos llamados para ser ese propósito, ese medio a través del cual
Dios viene a gobernar la tierra. Por eso nos hemos equivocado tantísimo cuando hemos predicado desde los púlpitos y decimos, listo, tienes una relación con Dios, quédese quieto, no peque, no pestañe porque va a pecar, quédese quieto porque el Señor viene y vas a disfrutar la eternidad cuando Él venga. Y resulta que no, resulta que no. El que nos ha llamado, el que nos ha comprado, el que nos ha bendecido, se paró frente a la embajada del reino de las tinieblas y dijo esa declaración, permitió esa declaración en un ser humano, en un representante de Dios. Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el que vino a deshacer el imperio de las tinieblas, el que viene con autoridad para delegar esa autoridad en la iglesia para gobernar. Entonces, si respondemos la segunda pregunta, bueno, ya sabemos qué es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Ok. No es mi propósito, no es para cumplir mi propósito, es un propósito global. Número 2, respondamos esta pregunta. Entonces, ¿cuál es el propósito de la iglesia? Escuche muy bien. ¿Cuál es el primero? Es el propósito de Dios a través de la iglesia. Entonces, ¿cuál es el propósito de la iglesia? Restaurar y capacitar hijos de Dios para regresarlos a su posición de gobierno a través del precio de la redención de Cristo. Eso es iglesia, queridos. Eso es iglesia. Entonces, cuando usted no viene, cuando usted es despectivo con la iglesia, cuando usted está aquí sentado pero pensando en otro sitio, cuando usted no tiene una disciplina espiritual, se está perdiendo de tres cosas fundamentales. La una no está explícita ahí. La primera, usted se está perdiendo la bendición de tener una posición de autoridad. Si usted no toma en serio la iglesia, usted va a ser un títere de las circunstancias, un títere del sistema, un títere de la sociedad. A usted lo llevan para acá, lo jalan para acá, le meten el dedo en la boca a este lado lo manipulan, a este lado lo engañan, a este lado lo... Va a ser un títere. Usted no tiene autoridad. ¿Por qué? Porque no está dentro del campo de autoridad que Dios lo llamó. Entonces lo primero que perdemos cuando no tomamos en serio la iglesia es que usted no va a tener autoridad. Es como el soldado que ni hace el polígono, ni hace los ejercicios, ni va a aprender a utilizar el fusil, ni sabe desarmar la granada, ni sabe nada, solo tiene el uniforme. Cuando se encuentra con el enemigo, le va a decir, ¿usted quién es? Usted es un soldado errante que no está ni preparado, ni conoce las armas, ni nada, venga para acá. Y ahí es donde nos da tres vueltas. Y ahí es donde somos zarandeados por el enemigo. Número 2, cuando no entendemos qué es iglesia, estamos perdiendo la oportunidad de ser restaurados. Dios en Génesis 1, 26, 27, 28 por ahí, dice que el propósito de Dios con el hombre sobre la tierra fue poner al hombre para que administrara la tierra, para que gobernara, para que sojuzgara, para que multiplicara, para que expresara todo lo maravilloso de Dios. El hombre peca y pierde ese lugar de autoridad, pierde la comunión con Dios, pierde la vida espiritual. ¿Saben cuál es el problema más patético del ser humano? No tener gobierno, no tener autoridad. Cuando usted y yo estamos despedazados por los problemas es porque no hemos tomado la autoridad de Dios. Entonces, no gobernamos, sino que somos gobernados.
Nos mueve todo. Las pasiones, nos mueven las ideologías, nos mueven los gustos, nos, nos saca el mal genio cualquier circunstancia, nos deprime cualquier situación, nos excita cualquier emoción, somos titeritos de todas las circunstancias. No tenemos control de nuestras vidas. Ese no fue el diseño para el ser humano. Nunca fue el diseño para el ser humano que fuéramos un títere. Génesis 1, 26, 27 me dice que es para gobernar. Entonces, cuando estamos en Cristo y con esta declaración que el Señor le hace al reino de las tinieblas frente a las puertas de su embajada, le está diciendo, hasta aquí llegaste con el ser humano. Voy a redimirlo y le voy a devolver la posición de autoridad y tú no vas a gobernar sobre él, él va a gobernar sobre ti. Qué diferencia tan grande. Dele un aplauso fuerte, fuerte, fuerte al Señor. Entonces, devuélvase a su Génesis, haga un recorder rápido ahí en su mente. ¿Dónde ha tenido líos, problemas? ¿Dónde nacieron sus problemas? ¿Dónde estuvo en lo más caótico de su vida? Usted no estaba señoreando ni sojuzgando. Usted no estaba gobernando. Usted no tenía ni dirección, no tenía discernimiento entre su mano derecha y la izquierda. Usted era dominado por las emociones. Usted le creía a todo. Usted se creía a sí mismo. Usted cayó en una mentira. Usted se dejó engañar. Usted hizo las cosas a destiempo. Usted no hizo las cosas a la manera que es. No esperó, se precipitó, se aceleró, se frenó. Algo hizo desacertado porque no tenía el control. Porque no estaba gobernando, estaba siendo gobernado. ¿Qué diferencia tan grande? ¿Qué te gobierna? ¿Qué te ha gobernado? La mentira, los celos, la envidia, el temor, el egoísmo, la autosuficiencia, el egocentrismo. Bueno, no sé, pongámosle todo este menú, este buffet que vemos en el mundo. Sin Cristo somos vasallos de muchas o casi de todo ese menú, todo nos mueve. Es como si fuéramos diabéticos, escuche muy bien, como si fuéramos diabéticos y nos invitan a un buffet de postres. ¿Usted se imagina esa escena? Usted es diabético, el mal, pecado. ¿Qué le pasa al diabético? Se provoca de todo lo dulce. ¿Qué se llama? El pecado seduce, atrae. ¿Ok? Y si no hay un gobierno supremo, si no hay un poder mayor que doblegue esa ley que dice el apóstol Pablo en Romanos 7, miserable de mí porque lo que no quiero hacer, eso es lo que hago, porque el postre que no me puedo comer es donde estoy untado, pero de merengón toda la cara, miserable de mí, ¿quién me puede librar de este cuerpo de muerte? ¿Quién te puede librar de tus cadenas? ¿Quién te puede librar de tus depresiones? ¿Quién te puede librar de tus mentiras? ¿Quién te puede librar de tus depresiones? ¿Quién te puede librar de ese carácter hostil que tienes? ¿Quién te puede librar de ese carácter que todo mundo te abusa? ¿Quién te puede librar? ¿Quién te puede librar? ¿Quién te puede librar? Tiene que haber una ley mayor y se llama la ley de Cristo, y por eso Romanos es uno de los versículos más fascinantes de la Biblia, donde uno entiende que la pelea estuvo ganada y se llama, en resumen, andar en el Espíritu. Entonces, lo segundo que nos perdemos es que no podemos ser restaurados y no podemos ser capacitados. Escuche muy bien la secuencia de la iglesia. ¿Qué es lo que Dios hace? Dios primero restaura y después capacita. Cuando asistimos a una iglesia y no hacemos un proceso de sacar la basura que traemos, de renunciar a los pactos que hicimos, de soltar todo lo que hicimos, la capacitación va a ser infructuosa, no va a prosperar. Primero necesitamos ser restaurados.
Ahora, ¿usted cómo sabe que necesita restauración? Muy sencillo, mire su vida pecaminosa. Que si hay cosas que lo gobiernan es porque necesita restauración. El pecado tiene que ver con restauración de la identidad. ¿Ok? El ejercicio del ministerio tiene que ver con capacitación en los dones. Entonces, lamentablemente, capacitamos a la iglesia para no pecar. No necesita capacitación, necesita es restauración. Y necesitamos capacitar a una iglesia para moverse. Eso sí es capacitación. Entonces, ¿qué pone Satanás en la mentira? Si no tengo una buena relación con Dios, no sé quién es Dios, no valoro qué es la iglesia, entonces soy un asistente de la iglesia que comienzo, en el mejor de los casos, a servir sin ser restaurado. Y resulta que cuando sirvo sin ser restaurado, empiezo a hacer daño. Porque medio me ceden un poquito de autoridad, medio me ceden un garamito, entonces voy a dedicársela a los demás. Porque a mí todo el mundo me la montó, todo el mundo me la dedicó, yo no me voy a dejar. Porque no tengo valor, porque no sé quién soy en Cristo y me dan un poquito de autoridad y me creo el supremo sobre todos los demás y hacemos un daño impresionante. Entonces, queridos, si no amamos la iglesia, perdemos autoridad, perdemos la posibilidad de ser restaurados, perdemos la posibilidad de ser capacitados para que Dios nos regrese a la posición de gobierno que Él pagó por medio de su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Hay mucho para hablar, poco tiempo para seguir. Yo dejaría hasta aquí abierto este tema. Solamente viene lo más jugoso, delicioso, ¿no? Es que ustedes ni se imaginan. Pero yo sé que ustedes quieren ir a comerse en sus frijoles, quieren ir a comerse en ese churrasco y ahorita no es prioridad. Al menos lleves esta idea. ¿Quién es Cristo para mí? ¿Y cómo veo su iglesia? Es más serio de lo que usted se puede imaginar. Es más deleitoso de lo que usted ha probado en su vida. Porque cuando no entendemos quién es Cristo, seguirlo es un camello. Y por eso vemos cristianos aburridos. Vemos leones que no han sido transformados en ovejas detrás de unas barreras de un legalismo. Yo no puedo hacer esto, ya no puedo hacer esto, ya no puedo hacer esto, ya no puedo hacer esto. Pero es un pobre león enjaulado, es un pobre miserable esclavo en unas rejas porque sabe que su naturaleza no le da para responder de amar a Dios. Entonces amar a Dios es lo más aburrido de esta vida. Y la iglesia lo más patético. ¿Sí? Entonces tomamos la iglesia como algo muy a la carrera, muy superficial, donde no permito que la iglesia me aporte. La tergiversación más grande que hemos tenido comenzó cuando la iglesia primitiva se comienza a disgregar, a permear. Lo digo por experiencia y lo digo con respeto, no con una crítica destructiva. Pero el diseño de iglesia tradicional, usted no sabe nada de nadie. Usted llega a un gran templo, a usted le vale cero el que esté al lado. Usted no tiene ni idea qué le puede aportar a esa persona, ni esa persona qué le puede llegar a aportar a usted. Yo me acuerdo, dentro de ese ambiente, lo más incómodo para mí en mi sanguíneo en inclusión era el momento del saludo de la paz, ¿sí? Porque yo decía, "Ay, ahora toca voltearse para saludar a alguien". Yo vine fue a misa, nada más. O sea, no quiero nada con nadie. Entonces, cuando uno es sanguíneo en inclusión, dice uno, ¿será que no le pueden recortar ese pedazo a la misa? Y cuando Dios quiso diseñar, fue un
organismo armónico. Armónico. Mire al que está al lado y hágale, y mire cómo armonizan las dos cejas, las dos pestañas, los dos ojos. ¿Sí? Todo armónico, no independientes, conformando un tejido que empieza a tener un propósito. ¿Qué alimenta las células del cuerpo? ¿Qué alimenta las células del cuerpo? El cuerpo. O sea, el cuerpo tiene vida y alimenta las células, le da vida a las células, pero las células le dan vida al cuerpo. Es decir, que no existe una célula que no dependa del organismo. Pero ningún organismo puede decir que es autosuficiente y no necesita las células. Somos completamente dependientes los unos de los otros. Y en ese nivel contestemos esa pregunta. ¿Quién es Cristo para mí? Es lo más importante. ¿Tengo experiencia de Cristo en mi vida o no la tengo? Y Dios es tan bueno y tan rico en misericordia que cuando yo andaba muerto en mis delitos y pecados, un día entrando a la finca donde trabajaba, habiendo intentado quitarme la vida varias veces, le digo, Señor, si tú eres real, revélate a mi vida. Yo te necesito. Yo vi por allá de chiquito un letrerito que tú eres amor, no lo veo por ningún lado, necesito verte. Y como 3 meses después me estaba respondiendo. Dios no va a llegar a tumbarle la puerta como el esmada a decirle yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dios no va a entrar así a su vida. Dios entra al que le dice con amor, con humildad, ¿quisieras tú revelarte a mi vida? Siento que soy un religioso, siento que soy tan superficial. ¿Sabes que seguirte es lo más feo que hago en la vida? No me gusta. ¿Podrías revelarte a mi vida para que yo te ame y pueda hacer lo que hicieron los que te amaron, que murieron por ti y murieron felices? Y créame, si lo hacemos así, Él lo va a hacer. Hasta aquí, dejemos la grabación. Y vamos a orar. Cierre sus ojitos ahí mientras escucha la música. Los cielos de los cielos, dice la palabra. Si puedes dejar la musiquita suavecita, por favor. Los cielos de los cielos, dice la palabra, no pueden contener la gloria de Dios. Entonces, ¿qué significa, querida iglesia? Que si usted tiene